Bueno, buenas noches. Ya. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con el estudio de Romanos y nos vamos a enfocar en el capítulo 9. El capítulo 9 es uno de los capítulos más extensos de Romanos y a partir del capítulo 9, el 10 y el 11 son 3 capítulos que tratan directamente con la situación de la nación de Israel. Ahora, una de las cosas que es importante nosotros entender y saber es el hecho de que muchas veces, o la razón, mejor dicho, de por qué hay a veces tanta confusión con temas proféticos de la Escritura o con temas como el Apocalipsis o como el rapto, como todo esto que estamos estudiando, radica el 100% de los problemas interpretativos radican en el hecho de que la iglesia actual o la iglesia contemporánea ha sacado a Israel del escenario, digamos, de la Escritura. Entonces, cuando se saca a Israel del escenario de la Escritura, inmediatamente todo aquello que está dado a Israel comienza o a alegorizarse o a aplicarse a la iglesia. Y nosotros tenemos que saber que la nación de Israel sigue Dios teniendo un plan para ellos, pero que en este momento, como dice el libro romano, está endurecido en parte, o sea, ese en parte significa un periodo de tiempo, un periodo de tiempo. El capítulo 9, vamos a leerlo desde el versículo 1 al 10, que es la primera parte que nos habla justamente de la situación de Israel. ¿Quién quiere leerlo? Ya. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, porque son mis parientes, según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre. Ya. Esa primera parte nos habla justamente de lo que es la soberanía de Dios. Porque una de las cosas que nosotros vamos a aprender es que Dios siempre trabaja sobre un concepto de remanente, un grupo de personas. Eso significa, ¿no es cierto?, que Dios nunca prometió que todos los israelitas iban a ser salvos, ¿ya? Recuerden ustedes que aquí está diciendo en el capítulo, ahí mismo en el versículo 10 dice, perdón, en el versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, y los va a explicar por qué, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la salvación. Pero tenemos los primeros 3 puntos, y el primer punto es el corazón del apóstol Pablo. ¿Qué es lo que suena tanto? ¿Por qué esta cuestión está tan incómoda? ¿Y dónde se puede poner?
tenía aquí, ¿no? Hay que dejarlo. Me había puesto un nombrecito. Si le ponemos una plancha. ¿Y dónde lo podría poner mejor? Ya, igual. Asegurarlo. Ahí está menos, sí. Pero un poco acá. Eso, sí, igual nomás. Ahí, ya. Ok. Bueno, entonces dijimos que la primera parte que vamos a revisar en estos 10 versículos, y partimos con los primeros 5. Si alguien puede, si puede volver a leerlo de nuevo, por favor. ¿Del 1 al 10? No, del 1 al 5. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio del Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, porque son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ya. Entonces, una de las cosas, vuelvo a insistir, que hace errar a la iglesia contemporánea es el hecho de excluir a Israel del plano de la escritura desde el punto de vista textual. Eso significa que la iglesia, en una actitud muchas veces antisemita, ¿no es cierto? Porque no se necesita perseguir a los judíos para ser necesariamente antisemita, sino que también el antisemitismo se practica en el hecho de que se dice, Dios ya no tiene nada que hacer con Israel, Israel ya no tiene nada que ver con nosotros, ahora lo único que cuenta es la iglesia. Y efectivamente, estamos en un periodo en el cual Dios está trabajando en un grupo de personas, donde no importa si eres judío, griego o de cualquier otra nacionalidad, que se llama la iglesia, pero Dios no ha desechado a Israel. Eso es algo que nosotros tenemos que asumir, ¿no es cierto?, tal como la Escritura nos lo dice, porque de lo contrario ocurren todas estas tergiversaciones acerca de la profecía bíblica, ¿no es cierto? Entonces, todas las cosas que nombran a Israel lo que hacen es comenzar a alegorizarla o aplicarlas como algo que le pertenece a la iglesia, no siendo así. Pablo le escribe a una iglesia cristiana, ¿no es cierto? Y en estos 3 capítulos le va a dejar en claro, bueno, y en gran parte del libro romano, que Dios no ha desechado a Israel y que en definitiva lo que está sucediendo con la iglesia hoy es parte justamente del plan de Dios para incluir a los gentiles, pero eso no significa que Dios ha rechazado a la nación de Israel. Por eso para muchos es difícil, por ejemplo, cuando lo leemos nosotros el Apocalipsis no es un libro alegórico, es un libro simbólico. Toda la simbología del Apocalipsis proviene justamente de la cultura judía, del sacrificio judío. ¿Por qué? Porque es un tiempo que, aunque está en el futuro, pertenece a los judíos, ¿ya? Pertenece a los judíos. Es lo mismo que el tiempo de la tribulación que nos dicta Mateo 24, donde específicamente se habla a la nación de Israel lo que va a sufrir durante ese periodo. Y si vamos más atrás, recuerden ustedes a Daniel 9, lo que nos dice en el versículo 27, y todo el capítulo 9, que es la profecía que le entrega el Señor a Daniel, ¿no es cierto?, es para Israel, para Israel. Entonces, lo primero que vemos también es el corazón de Pablo por su nación, por su propia nación. Él dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Él tiene en su corazón, él dice, yo incluso desearía ser anatema. Sabemos que eso es imposible, porque cuando somos de Cristo, nada podrá separarnos del amor de Dios. Él mismo acaba de decirlo en el capítulo 8. Pero en su corazón existe tal amor y tal deseo que sus hermanos alcancen salvación, ¿no es cierto?, que él dice eso, ¿no es cierto? Dice eso. En el capítulo 10, versículo 1, lo vuelve a reiterar. Capítulo 10, versículo 1. Estamos en el capítulo 9. Sí.
versículo 1 al... ¿Qué dice Romanos 10:1? Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. El anhelo de mi corazón, mi oración a Dios por Israel es para salvación, ¿no es cierto? Entonces, aquí comienza a explicar el apóstol Pablo y a recordarnos que Dios tiene un plan con Israel como nación. Tiene un plan con Israel como nación. Lo tuvo, lo tiene y lo tendrá. El plan de Dios para Israel en este momento es que ellos tengan un velo. Ese es el plan de Dios para Israel en este momento. Dios nos dice en Amós 9, perdón, vamos a leer primero Romanos 2, 28, 29, ya que estamos ahí mismo. Recuerden ustedes que nosotros tenemos que leer sistemáticamente la Escritura, porque entonces no podemos nosotros, al leer sistemáticamente, hacer aplicaciones equivocadas de esto. Por cierto, la Biblia tiene para nosotros como iglesia muchas aplicaciones, pero cuando estudiamos sistemáticamente entendemos realmente el contexto original y entendemos el mensaje original para quién es, ¿no es cierto?, en la Escritura. Romanos 2, 28, 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la de corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ya. Recuerden ustedes que los primeros capítulos también hablan de la situación de Israel, por lo tanto esto está enmarcado en los judíos. Lo que está diciendo acá, y con esto partimos también, es el hecho de que la circuncisión, siendo una señal externa dada a la nación de Israel, no es garantía de que todos los judíos son salvos, porque aunque sean judíos, la circuncisión no es una señal para la iglesia, la circuncisión es una señal para Israel. Y lo que le está diciendo a los judíos es que no por el hecho de ser judío, circuncidado, es igual o sinónimo de salvación automática, sino que tiene que haber una circuncisión, y se lo explica en términos de su concepción de pacto, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos circuncisión, tenemos un sello, el sello del Espíritu Santo. Entonces, la circuncisión es del corazón. Una vez más vemos que Dios nunca prometió salvar a todos los judíos. Vamos a verlo también. Siempre Dios tiene una elección aún dentro del pueblo elegido. ¿Ya? Romanos 11, 1. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Ya. ¿Ha desechado Dios a Israel? En ninguna manera. Capítulo 11, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ya. Entonces, ¿cuál fue la razón por la cual Pablo le está explicando esto a la iglesia en Roma? Era el hecho de que ya a esa altura la iglesia, han transcurrido un par de décadas de la fundación de la iglesia, y lo que empezó con un 100% de presencia judía en la iglesia, ya a esta altura se ha o nivelado o ha superado el número de gentiles al número de judíos. Entonces lo que empieza a aparecer es lo que Satanás ha sembrado siempre, que es el antisemitismo, y entonces la arrogancia de los que somos iglesia versus los que son judíos, o sea, ya están desechados. Eso estaba pasando en el tiempo ya del apóstol Pablo, y por eso el apóstol Pablo ocupa 3 capítulos y una carta entera para explicarle a esta iglesia que estaba en el centro del mundo de aquel entonces, que era Roma. Por lo tanto, lo que Roma como iglesia determinara de alguna manera iba a trasuntar al resto de las iglesias del Asia. Entonces, lo que está pasando ahí es que el apóstol le dice,
este es un misterio, vale decir que esto todavía no se nos ha revelado a nosotros, pero la razón principal es para que ninguno de nosotros se endurezca, se enorgullezca o comience a despreciar la profecía judaica, ¿no es cierto?, o la profecía para los judíos, o pensar que Dios desechó completamente a Israel. Recuerden que Jesucristo, cuando llora por Jerusalén, dice, no me veréis más hasta que hay un hasta. ¿Cuándo? Cuando vuelvan a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor, y no beberé del fruto de la vid hasta que esté, ¿dónde? En el reino. Y el reino mesiánico tiene una relación absolutamente directa con la nación de Israel. ¿Ya? Amós 9, 11, 15. Esto es una de las tantas profecías en las cuales nosotros vemos algunos cumplimientos hoy, pero incompletos. ¿Ya? Es decir, la profecía no se ha completado en su totalidad. Son cumplimientos parciales. Amós, capítulo 9, versículo 11 al 15. En aquel día... Espérame, Luchito, ¿lo tienen todos? Necesito que todos lo tengan, por favor. Nos vemos. Ya, chao, hijo. Ya. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus costillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. Ya. ¿Ha ocurrido eso? ¿A qué se está refiriendo ahí? En aquel día levantaré otra vez el tabernáculo caído de David. ¿A qué se está refiriendo? Al templo, ¿no es cierto? Eso todavía no ha ocurrido. Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. He aquí viene el día, dice Jehová, en que él, el que ara, alcanzará al segador, y el pisador de las uvas, al que lleve la simiente, y los montes estilarán mosto, y todos los collados se derritirán. Y traeré de cautiverio mi pueblo, Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellas. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Ya, entonces tenemos una maravillosa profecía. Amós es un profeta del tiempo del exilio, del final del tiempo del exilio, y está profetizando cosas que él no vio, ¿no es cierto? Y que nosotros hasta el siglo XX, hasta el año 1948, cuando nace otra vez el moderno Estado de Israel en un día, ¿no es cierto?, se cumple la profecía y nosotros vemos hoy día que parte de esa profecía se ha cumplido. ¿Cuál la ha cumplido? La que Israel se volvió a establecer en su tierra, ¿no es cierto?, y que de ahí no va a ser nunca más arrancado, ni siquiera la obra del anticristo va a lograr desarraigar a Israel ya que está posicionado ahora, ya porque recuerden que la tribulación ocurre en Jerusalén, pero el anticristo no saca a los judíos de Israel, sino que lo que les dice el Señor es que se escondan, ¿ya? Se escondan hasta el regreso del Señor. Entonces, hijo. Ahí en eso estamos. No, me refiero a qué tiempo se escribió, se dio esa profecía. Usted dijo exilio, pero exilio. El babilónico. El exilio babilónico, sí. Tiene que ver con Judá, no con el reino del norte. ¿Ya? Entonces se cumple esto cuando se construye el segundo templo, ¿no? No, pues porque está hablando de construir, ¿no es cierto? Pero por eso cuando hablemos del pacto, el segundo templo, ese templo ya no tenía la gloria de Dios. El templo al que llegó el Señor Jesucristo, ya la Shekinah o la gloria de Dios ya no estaba en el templo. ¿Ya? Los fariseos lo único que practicaban eran actos religiosos, pero ya la gloria de Dios no estaba ahí. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque ese templo, de ahí lo vamos. No, el tabernáculo es el templo, claro. No, si estaba el arca. Entonces, lo que estamos viendo es, en primer lugar, que Amós dice que va a haber una restauración, pero una restauración no de carácter parcial, sino que de carácter total, ¿ya? Dice que los judíos van a volver a su tierra y no van a ser desarraigados. ¿Han vuelto los judíos a su tierra? Respuesta, sí.
pero dice que poseerán el resto de Edom. Edom, recuerden ustedes que es todo lo que es la península del Sinaí, todo lo que les correspondía a los judíos desde la ribera oriental del río Nilo hasta la ribera occidental del río Éufrates. Toda esa fue la tierra que Dios le prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Jamás los judíos han tenido dominio sobre ese territorio. ¿Por qué? Recuerden cuando fue el tiempo de la conquista, fue una conquista imperfecta porque Josué no obedeció completamente las órdenes de Dios. Entonces, siempre ha sido todo a medias en ese sentido. En cambio, lo que nos está diciendo acá es que va a haber una situación total, ¿ya? Por lo tanto, ese tiempo no se ha cumplido. Ese tiempo no se ha cumplido. Aunque hubo una reconstrucción del templo, y en ese templo ya no estaba la gloria de Dios, ¿no es cierto? Esa destrucción, o esa reconstrucción, mejor dicho, no fue esta, porque esta reconstrucción no va a ser, esta es la definitiva, dice. Esta es la definitiva. Entonces, Dios tiene un plan con Israel, lo está desarrollando ante nuestros ojos, ya hizo la primera parte de traerlos, de establecerlos, de replantarlos, de levantarlos, ¿no es cierto?, de manera milagrosa. Está trayendo a todos los judíos del mundo otra vez a Israel. El presidente Netanyahu hace un par de días atrás, ¿no es cierto?, dijo que les abría las puertas a todos los judíos de Europa para que volvieran a Israel, porque ya los judíos no están seguros en ninguna parte del mundo más que en su propio territorio. ¿Ya? Entonces, todo eso está ocurriendo ante nuestros ojos. Nosotros estamos viendo la antesala de las cosas que se van a producir de manera radical, ¿no es cierto?, durante el periodo de la tribulación. Pero ya el proceso se echó a andar. Por lo tanto, el que Dios no tenga un plan con Israel no es bíblico, no es real y confunde completamente la lectura y la comprensión de la Biblia. ¿Ya? La singularidad de Israel. Dice el capítulo 9 de Romanos. Capítulo 9 de Romanos, el versículo 3, el versículo 4 y 5, perdón. Volvamos todos a Romanos 4, 5. ¿Ya? ¿Quién lo va a leer? Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. Ya, aquí nos entrega varios puntos que nos hablan de la singularidad de Israel como pueblo dentro de todos los pueblos que han existido en la tierra. Lo primero que nos dice es que son israelitas de los cuales son la adopción. Dios adoptó a este pueblo de en medio de todos los pueblos que existían en aquel entonces. Él adoptó a Israel. En Éxodo 4, 22, 23 nos dice, Éxodo 4, 22, 23. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. ¿No es cierto? Ahí Moisés está hablando de parte de Dios y le dice que Israel es el primogénito, que Dios lo ha adoptado como hijo, ¿no es cierto? Como hijo, ¿ya? Nosotros somos hijos de Dios, pero Dios nunca ha llamado a la iglesia hijo. Cuerpo, la llama su esposa, ¿no es cierto? Pero no su hijo. Aquí está llamando a Israel hijo como cuerpo, porque dice, mi hijo es Israel, y si tú no lo dejas libre, entonces yo voy a castigar a tu hijo, uno, el primogénito de Faraón. Deuteronomio 7, 6, 8.
porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová, Dios lo ha escogido. No vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos. No por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Ya, entonces dice, Dios los ha elegido como pueblo especial más que todas las otras naciones, no por ser ustedes especiales desde el punto de vista humano, sino que todo lo contrario, eran lo más débil, lo menos escogible. ¿Y para qué? Para que la gloria de Dios sea aún mayor, ¿ya? Y Él los ha tomado y les hace una promesa en base a lo prometido a los patriarcas, a los padres, Abraham, Isaac y Jacob. Los patriarcas se terminan con Jacob, ¿ya? ¿Por qué se terminan con Jacob? ¿Por qué se terminan con Jacob? Porque Jacob da inicio a la nación, los 12 tribus, 12 hijos, 12 tribus, ya no hay más patriarcas. Ahora empiezan las tribus, ¿ya? El Estado. Entonces, por eso estos títulos y todas estas cosas que se usan muchas veces, el patriarca de esto, el patriarca de acá, no. Patriarca, según la Biblia, son 3. No hay patriarcas de la iglesia cristiana, hay patriarcas de Israel, ¿ya? Entonces, la adopción, Dios tomó a este pueblo, lo eligió Él de manera soberana, con un propósito soberano, ¿ya? Y dice después, que son los israelitas, versículo 4, Romanos 9, de los cuales son la adopción. Segunda cosa, dice, la gloria. La palabra, la gloria o gloria, es la palabra Shekinah en el hebreo, y era la presencia viva de Dios, ¿no es cierto? Y se refiere a que la nación de Israel ha sido el único pueblo sobre la faz de la tierra que ha visto la manifestación física de la gloria de Dios. Una manifestación física de la gloria de Dios, no toda la gloria de Dios. ¿Dios cómo es? ¿Finito o infinito? ¿Podríamos ver la totalidad de la gloria de Dios? No, se subentiende, ¿no es cierto? Si tenemos una capacidad mínima de comprensión de lectura, que cuando dice que Dios le mostró la gloria, su gloria a Moisés, no se está refiriendo a toda su gloria, es imposible, ¿ya? Pero le dan, lo que hace Dios es mostrar manifestaciones de su gloria. Y los únicos que vieron físicamente, visiblemente, ¿no es cierto? Eso fueron los judíos, ¿ya? Fueron los judíos. La presencia física, ¿por qué se ocurría eso? Porque los judíos, y específicamente los israelitas ya como tal, como pueblo, como nación, las 12 tribus, ¿qué es lo que tenían? Tenían un elemento físico sobre el cual se manifestaba la gloria de Dios. Y ese elemento era el arca del pacto, ¿no es cierto? El tabernáculo es todo el complejo. El arca del pacto que se encontraba en el Santo Santuarium, que estaba el primer velo, el segundo velo, y ahí estaba, ¿no es cierto?, el arca, donde una vez al año, el día del Yom Kippur, el día del perdón, se hacía el sacrificio. Los judíos hacían sacrificios todos los días, los sacerdotes, pero una vez al año era el perdón o la expiación de todo el pueblo, y ese sacrificio no lo quemaba un sumo sacerdote, sino que Dios mismo quemaba el sacrificio cuando era acepto a él. ¿Estamos? Éxodo 16:10 primero, para ir en orden. Éxodo 16:10. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Ellos vieron la nube, ¿no es cierto? La gloria de Jehová. Éxodo 24:16. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Ya, recuerden ustedes que todas estas manifestaciones iban, ¿no es cierto?, precedidas de
varias advertencias, como por ejemplo que no se acercara nadie al monte, que nadie tocara, ni siquiera un animal, nada, tenía que haber un cuidado. ¿Por qué? Porque el que tocaba eso moría, ¿no es cierto? Entonces la gloria de Dios, que traía eso que llamaban también y que llamamos el temor de Dios, de ver la magnificencia de Dios y la santidad de Dios. Entonces todo eso para los judíos era visible en forma de rayos, de relámpagos, de las voces o la voz de Dios. Eso no se vuelve a repetir, nunca más. Cualquier persona que te diga que se le apareció el Señor o el ángel del Señor, si se le apareció de verdad, ¿no es cierto? Y en verdad tuvo una experiencia de ese tipo, igual no viene de Dios, viene del diablo. Ya no hay apariciones ahora. ¿Por qué? Porque ¿dónde está el tabernáculo ahora de nosotros? Dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Un tabernáculo espiritual, el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Nosotros no necesitamos una manifestación externa. Bienaventurados los que creen sin haber visto. ¿Por qué? Porque ellos iban a ser sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que nos confirma que somos hijos y todo lo demás. ¿Ya? Entonces, no hay nuevas visiones de la gloria de Dios. ¿Ya? No hay nuevas visiones de la gloria de Dios. Cualquier cosa de ese tipo no se ajusta a la Biblia. No se ajusta a la Biblia. ¿Ya? Éxodo 40:34. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Llenó el tabernáculo, ¿no es cierto? Todo el tabernáculo. Levítico 9:23-24. Esa gloria de Dios después se traslada al templo de Salomón. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Ya, la gloria de Dios, ¿no es cierto?, manifiesta visiblemente. Eso es parte de lo que hace a Israel singular, ¿no es cierto? No se lo dio a ningún otro pueblo, ni siquiera a la iglesia, ni siquiera a la iglesia. La iglesia no vive en función de las señales, la iglesia vive en función ¿de qué? De la fe y de la palabra, ¿no es cierto? El Espíritu Santo usa ¿qué cosa? La palabra, no las señales, no las señales. Los judíos no tenían la palabra, tenían las señales. Después dice, volvamos a Romanos 9, versículo 4. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, ya lo vimos, la gloria, lo vimos, el pacto, el concepto de pacto, ¿ya? Lo introduce Dios, no el hombre. Es Dios quien pacta con el hombre, no el hombre que pacta con Dios, ¿ya? Entonces, este concepto es bien importante. ¿Por qué? Porque un pacto, en términos genéricos, ¿no es cierto?, implica que dos partes se comprometen a cumplir algo para que se produzca algo, ¿no es cierto? Aquí está la parte, por decir de alguna manera, de Dios, y aquí está la parte de nosotros, los humanos, o la iglesia, o Israel, en realidad, ¿no es cierto? ¿Cuánto cumple Dios su parte? 100%. 100%, ¿no es cierto? ¿Cuánto cumplimos nosotros la nuestra? ¿No es cierto? Por lo tanto, los pactos, ¿por qué se afirman no en la fidelidad nuestra, sino que en la fidelidad suya? Por eso es que podemos creer en la Biblia y en todo lo que la Biblia dice, porque Dios, cuando se compromete, por decirlo de alguna manera, con algo, Él lo va a cumplir. Él le hizo una promesa a Abraham, se la confirmó a Isaac y se la confirmó a Jacob. Por lo tanto, Él la va a cumplir, aun cuando Israel ha sido sumamente infiel a lo largo de su historia. Si algo caracteriza la historia de Israel es su infidelidad a Dios. Si algo caracteriza nuestra propia historia, teniendo el tabernáculo entre nosotros mismos, es también la infidelidad. Entonces, por eso es que nosotros, cuando hablamos de la soberanía de Dios,
hablamos justamente de que todo depende de Él. Porque si dependiese de nosotros, ya se habría roto el pacto. Pero aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel, Él no se puede negar a sí mismo. Lo que Él promete, Él lo va a cumplir en su tiempo. Y eso, una vez más, nos quita toda posibilidad de orgullo en sentirnos que somos, nos dicen los fieles del oeste. No. No. Nosotros somos por esencia infieles, aun cuando somos hijos de Dios. Y eso es lo que tenemos que nosotros reconocer. Y eso no nos tiene que deprimir, sino que nos tiene que producir esa tristeza que es para salvación o que es para crecimiento y que nos lleva a qué cosa. ¿A qué cosa nos tiene que llevar esto? A buscar más de Dios, po. Si Él es el fiel. Claro, a buscar de Él, siempre de Él, siempre de Él, siempre de Él. ¿Ya? Entonces, Dios establece pacto con esa concepción de que Él cumple todo a pesar de nuestra infidelidad. Entonces vamos a entender parte de los pactos. Lo primero que vemos nosotros es el pacto abrámico, que tiene relación con Israel, ¿no es cierto? El pacto abrámico con Abraham tiene una parte étnica, una parte territorial y tiene también una parte en la que entramos nosotros, que es la fe, ¿no es cierto? Porque a Abraham le fue contado por justicia cuando creyó. Ahí entramos también nosotros, ¿no es cierto? Pero específicamente con Israel tiene pacto en función de su etnia y tiene pacto en función del territorio que les ha prometido. Génesis capítulo 15, versículo 18. Génesis 15, 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Ya, ese es el pacto territorial que nunca se ha cumplido. Si nunca se ha cumplido, ¿qué es lo que tenemos que esperar nosotros? Que se cumpla. Que se cumpla. Podemos decir, que esta cuestión ya pasó, qué rato, ya, yo creo que... Entonces, ¿a qué empieza la gente a pensar? Oye, yo creo que en realidad esto a lo mejor lo que quiso decir Dios con esto, y empezamos con las interpretaciones personales, porque encontramos que es mucho tiempo y que en realidad nunca los judíos, y la situación que están ahora cada vez están quedando más chicos, o sea, en vez de ver nosotros que están ampliando el territorio, se están achicando. Entonces, no es posible. Yo creo que y como no podemos, o como no pueden, mejor dicho, no enseñarlo, lo pueden saltar si es que quieren enseñar toda la Biblia, entonces empiezan a opinar. Yo creo que lo que realmente pasa aquí es tal cosa, tal cosa. ¿Por qué? Porque entonces empezamos a sacar a Israel. Eso no se ha cumplido, se va a cumplir. Se va a cumplir. Y se va a cumplir específicamente, ¿en qué periodo? En el milenio. El milenio. Cuando estudiemos el milenio nos vamos a dar cuenta de eso. Entonces ahí toma sentido ese periodo. Pero si yo saco a Israel de la escena, no tiene sentido el milenio, no tiene sentido la semana 70, no tiene sentido la tribulación, y como muchos hoy día que se dicen cristianos, dicen que el rapto no existe, ¿no es cierto? No existe, y que en realidad nosotros estamos viviendo ya el milenio, ahora. No sé cómo llegan a ese punto, y la única explicación es que sacan a Israel del campo profético, ¿ya? Entonces, el pacto territorial, imagínense, Abraham nunca vivió en la tierra de Israel. Él recibió la promesa, pero él personalmente nunca vivió en la tierra de Israel. Sí, fue enterrado en la tierra de Israel, en la región sur de Israel, que es Hebrón, pero él nunca vivió ahí porque Abraham vivió como un nómade, ¿ya? Pasó temporada en esa zona, pero muy poco. Génesis 17, 1 al 13. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham,
porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones por pacto perpetuo. Para ser Pausa. tu Dios. En sus generaciones, por pacto perpetuo. Por pacto perpetuo. No puedo sacar a Israel del plano profético ni de la escritura, porque Dios hizo una promesa al patriarca Abraham que el pacto se iba a hacer y es de carácter perpetuo con todas las generaciones que vengan más adelante. Para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. Y seré el Dios de ellos, dijo de nuevo Dios a Abraham. En cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Pausa. ¿Guardó Israel el pacto siempre de manera perfecta? No. Pero Dios cumple su parte. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Entonces la circuncisión es señal de pacto ¿para quién? Para Israel. Entonces cuando el Señor, usando ahora al apóstol Pablo, un fariseo, conocedor de la ley, de todo eso, habla de una circuncisión espiritual, ¿a quiénes les está hablando? No, a los israelitas, porque para la iglesia no es, para nosotros no tiene ningún no es sentido la palabra, sino tiene ningún valor la circuncisión. La circuncisión era un pacto para los judíos, para los israelitas. Y entonces cuando se refiere a un pacto, a una circuncisión espiritual, se está refiriendo justamente que le está diciendo a los judíos, ustedes judíos, no por el hecho de estar circuncidados carnalmente y pertenecer a una de las 12 tribus de Israel, ¿no es cierto? Eso es igual ser salvo. No. Tiene que haber una circuncisión del corazón. ¿Ya? Ahí hablan los judíos, dice, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio. Después entonces se cambia eso. No, sigue siendo la señal externa, pero por ejemplo hoy día, Es externo igual, pero también. claro, por ejemplo hoy día, los judíos, o a lo largo de todos los siglos, los judíos, ¿qué es lo que han hecho con la figura de Jesucristo? ¿Qué han hecho con la figura? Lo han rechazado, por lo tanto, si rechazaron a Cristo, ¿dónde están? En el infierno. En el infierno. Están en el infierno circuncidados en la carne. Porque la salvación de los judíos, de los de la edad, siempre va a ser Jesús. Siempre va a ser Jesús. Si ellos rechazan a Jesús, rechazan la salvación. ¿Ya? Pero fueron circuncidados en la carne. Entonces, ¿qué es lo que necesitan para ser salvos? Circuncidar el corazón. Sí, y él les habla, ¿no es cierto? Claro, le está hablando en el sentido de lo que ellos entiendan. Porque ellos no se bautizan, ellos se circuncidan. Claro, exacto. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, ¿se han circuncidado el corazón los judíos? Algunos, muy pocos, pero como nación, no. ¿Ya? Porque si un judío hoy día recibe al Señor y se convierte de verdad en un cristiano, no importa si es judío, da lo mismo. Da lo mismo. Pero cuando está hablándole al pueblo, le está hablando entonces y le dice que tiene que haber una circuncisión en el corazón. Y eso va a ocurrir ¿cuándo? En el tiempo de la tribulación, cuando los judíos les sea quitado el velo y ellos miren al que traspasaron, dice la Escritura, ¿no es cierto? Y reconozcan que Jesús es el Señor. Éxodo. Diecinueve, 5. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces, él dice, si ustedes guardan su parte, van a ser siempre mi especial
tesoro, ¿no es cierto? ¿Guardaron los judíos siempre su parte? No. ¿Siguen siendo especial tesoro del Señor? Sí. Sí. Éxodo 31:13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis un día de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifica. Ya. Contexto histórico, nación de Israel. ¿Con quién hace pacto Dios? Con Israel, a través de Moisés. Moisés. ¿Ya? Moisés. Abraham murió en Génesis. Moisés. Por lo tanto, el día de reposo, ¿para quién es? Para ellos. Para ellos, ¿no es cierto? Nosotros, la iglesia, ¿qué es lo que tenemos? El reposo de Dios, no tenemos ya un día especial. Y si tuviéramos que tener un día especial, la Biblia dice entonces que el más importante, según lo que nos dice el Nuevo Testamento, es el primer día de la semana, que equivale al domingo. ¿Por qué? Porque el domingo fue la resurrección de Jesús. Entonces, cuando tú tienes sectas como los adventistas del séptimo día, que ellos exigen que se guarde el Shabbat o el séptimo día como norma, como parte de la fe, es absolutamente antibíblico porque pertenece a una nación específica que no somos nosotros. Son Israel. Israel. Es un pacto y dice entre ustedes y yo. Esos ustedes, ¿quiénes son? Los israelitas. Acuérdense, cuando estamos estudiando sistemáticamente la Escritura no podemos salirnos del contexto, no podemos empezar a hacer aplicaciones fuera de contexto, porque ahí es cuando nos perdemos. Ahí es cuando empiezan las interpretaciones equivocadas y empiezan también las herejías. ¿Ya? La herejía a tal punto que hoy día, ¿no es cierto?, hay millones de personas que guardan el sábado como si fueran judíos. Guardan el sábado como si fueran judíos. Y eso, entonces alguien dice, bueno, ¿qué de malo hay? No hay nada malo si tú decides dejar un día en el cual pero si eso se impone como una carga que cuestiona tu espiritualidad, entonces ya es anatema. Cae bajo esa condición. Éxodo 2, 23 al 25. Entonces ellos podrían circuncidarse también entonces. Claro, o sea, los adventistas yo siempre he dicho, porque no se circuncidan. Lógico, y tienen que diezmar hasta el eneldo, si es que comen. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la salud de hijo, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su salud. 25. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y lo reconoció. Ya. Se acabó. Quedamos sin pega. ¿De qué se acordó Dios? Acuérdense ustedes que no estamos hablando de que Dios... O sea, los antropomorfismos son parte de la Escritura y estamos hablando, ¿no es cierto?, de que son formas en las cuales en la Escritura Dios inspira al escritor, ¿ya? Pero no es que Dios ahí le cayó la teja y chuta. ¿Verdad que hizo un pacto con Abraham? No, sino que Dios sabe el tiempo preciso, el momento preciso y todo eso, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que toma en consideración el pacto? Porque Él es fiel a ese pacto. Entonces, escuchó el clamor del pueblo y lo vuelve otra vez. Y es seguramente, como sucede a lo largo de toda la Escritura, otra vez caer en rebelión. Y Dios los trae y otra vez caen en rebelión. Y Dios los trae y así se la lleva, ¿ya? Y nosotros que podemos criticar mucho a los judíos somos exactamente iguales y peores porque el tabernáculo lo tenemos al día. Deuteronomio 31 al 10, léalo en la casa.
me interesa el pacto davídico, según de Samuel 7, 13 al 17 y después el versículo 29. Todos estos pactos son con la nación de Israel. Todos estos pactos son con la nación de Israel. Recuerden ustedes que dice el Señor en Romanos, cuando estamos leyendo, que Él, antes de que nacieran Jacob y Esaú, Él eligió a Jacob, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿Esaú es descendiente de Abraham? Sí, pero no es descendiente según la promesa. Tiene solamente la parte étnica. ¿Ya? Lo que significa que no todos los descendientes de Abraham son salvos. Según de Samuel 7, 13 al 17. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Pausa. ¿Han habido edificaciones de la casa de Dios en el tiempo? Sí. ¿Pero ha sido para siempre? No. Por lo tanto, esa todavía no está, esa está por cumplirse. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijo de hombres. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre, delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Ya, entonces, con esos solo antecedentes, ¿cómo podemos sacar a Israel de la profecía? ¿Te das cuenta? Ahí está el error de los autores, de las iglesias, de quien quiera que sea, que saque a Israel. No va a entender el escenario si saca a Israel. Dios le está diciendo, ahí, cuando hizo el pacto con David, habla de perpetuidad, habla de para siempre, de establecimiento eterno. Continúa, por favor. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y el versículo 29. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti. Porque tú, Jehová, Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Para siempre, ¿no es cierto? Ahora, cuando buscamos Isaías 9, versículos 6 y 7, Isaías 9 nos habla acerca del nacimiento terrenal del Señor Jesucristo, pero también nos habla en el mismo capítulo, un par de versículos más adelante, acerca del reino mesiánico del Señor Jesucristo durante el milenio. 9, 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces eso se propuso en ese momento para siempre. Ese para siempre no ha llegado, pero llegará. Es el reino milenial. Por eso es que podemos entender nosotros los 7 años de tribulación relacionados con la purificación de la nación de Israel, que va a entrar el remanente que quede, que el Señor elija. Recuerden ustedes Apocalipsis cuando dice que el dragón, cuando es echado en el capítulo 14 de Apocalipsis, ¿recuerdan ustedes Apocalipsis? Y se fue a perseguir a los descendientes de Israel, y dice que el Señor los pescó y los guardó en una parte del desierto durante 3 años y medio. ¿Ya? Esos, más todos los otros que sobrevivan, ¿no es cierto?, de todos los hecatombe, son los que van a entrar a habitar el milenio, sobre los cuales va a reinar el Señor Jesucristo. El capítulo 11 de Isaías, 1 al 10. Esta es una preciosa imagen del milenio. No te vayas a imitar. No, sí. Escucha las buenas nuevas. Son mejores que Farmagul. Pobre Pablo, después tiene que editar todo esto. ¿Isaías cuánto dijo, Galito? 11, 1 al 10.
Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Pausa. Esa vara del tronco de Isaí ¿no es cierto? ¿Por qué? Por el contexto de la acción. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Esos son los 7 espíritus que aparecen en Apocalipsis, que son los 7 candeleros. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad con los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Ahí ya está hablando de la tierra como concepto general, no como solamente la nación de Israel. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pastarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Ese es el reino mesiánico del milenio. ¿Ya? Ese es el reino mesiánico del milenio. Por eso decimos que en el contexto, la vara de Isaí no es David, es Jesús, ¿no es cierto? Y él dice que va a regir esto, y va a haber una situación de una tierra restaurada. Ya cuando veamos el milenio lo vamos a entender mejor, pero esa es la promesa futura de Israel. Jesús va a gobernar desde Israel, el monte Sión, Jerusalén. ¿Ya? Bien. Versículo 9, ¿no es cierto? Que toda la tierra se llena del conocimiento de Jehová. ¿Cómo es que conocemos nosotros a Dios? ¿Por medio de qué? La palabra. De su palabra, ¿no es cierto? Entonces significa que hoy día la palabra es rechazada, es expulsada de todas partes. En aquel entonces la palabra va a cubrir todo. Ya, la próxima semana vamos a ver el culto a las promesas y la promesa mesiánica. Cerquito, ¿puedes orar tú? Padre, gracias por esta oportunidad de escuchar tu palabra, Señor. Gracias por que tienes un trato con tu iglesia, también con tu pueblo de Israel. Permítanos entender, Señor, y discernir cómo nos escuchamos con cada uno de tus promesas, con tus pactos, Padre, para poder aplicarlo a nuestra vida. Ya. Bueno, buenas noches.
Bueno, el día de hoy vamos a continuar con el estudio de Romanos y nos vamos a enfocar en el capítulo 9. El capítulo 9 es uno de los capítulos más extensos de Romanos y a partir del capítulo 9, el 10 y el 11 son 3 capítulos que tratan directamente con la situación de la nación de Israel. Ahora, una de las cosas que es importante nosotros entender y saber es el hecho de que muchas veces, o la razón, mejor dicho, de por qué hay a veces tanta confusión con temas proféticos de la Escritura o con temas como el Apocalipsis o como el rapto, como todo esto que estamos estudiando, radica el 100% de los problemas. Y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ya, entonces, una de las cosas, vuelvo a insistir, que hace errar a la iglesia contemporánea es el hecho de excluir a Israel del plano de la Escritura desde el punto de vista textual. Eso significa que la iglesia, en una actitud muchas veces antisemita, ¿no es cierto? Porque no se necesita perseguir a los judíos para ser necesariamente antisemita, sino que también el antisemitismo se practica en el hecho de que se dice, Dios ya no tiene nada que hacer con Israel, Israel ya no tiene nada que ver con nosotros, ahora lo único que cuenta es la iglesia. Y efectivamente, estamos en un periodo en el cual Dios está trabajando en un grupo de personas, donde no importa si eres judío, griego o de cualquier otra nacionalidad, que se llama la iglesia, pero Dios no ha desechado a Israel. Eso es algo que nosotros tenemos que asumir, ¿no es cierto?, tal como la Escritura nos lo dice, porque de lo contrario ocurren todas estas tergiversaciones acerca de la profecía bíblica, ¿no es cierto? Entonces, todas las cosas que nombran a Israel, lo que hacen es comenzar a alegorizarla o aplicarlas como algo que le pertenece a la iglesia, no siendo así. Pablo le escribe a una iglesia cristiana, ¿no es cierto? Y en estos 3 capítulos le va a dejar en claro, bueno, y en gran parte del libro romano, que Dios no ha desechado a Israel y que en definitiva lo que está sucediendo con la iglesia hoy es parte justamente del plan de Dios para incluir a los gentiles, pero eso no significa que Dios ha rechazado a la nación de Israel. Por eso para muchos es difícil, por ejemplo, cuando lo vemos nosotros el Apocalipsis no es un... Lo tenía aquí, ¿no? Hay que dejarlo. Me había puesto un hambrecito. Si le ponemos una planchera. ¿Y dónde lo podía poner mejor? ¿No es? Ya igual, asegurarlo. Ahí está menos, sí, pero un poco acá. Eso, sí, igual nomás. Ahí, ya. Ok. Bueno, entonces dijimos que la primera parte que vamos a revisar en estos 10 versículos, y partimos con los primeros 5. Si alguien puede, si puedes volver a leerlo de nuevo, por favor. ¿Del 1 al 10? No, del 1 al 5. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio del Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, porque son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿De quiénes son los patriarcas? Son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre. Ya. Esa primera parte nos habla justamente de lo que es la soberanía de Dios.
porque una de las cosas que nosotros vamos a aprender es que Dios siempre, siempre, siempre trabaja sobre un concepto de remanente, un grupo de personas. Eso significa, ¿no es cierto?, que Dios nunca prometió que todos los israelitas iban a ser salvos, ¿ya? Recuerden ustedes que aquí está diciendo en el capítulo, ahí mismo en el versículo 10 dice, perdón, en el versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, y los va a explicar por qué, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la salvación. Pero tenemos los primeros 3 puntos, y el primer punto es el corazón del apóstol Pablo. ¿Qué es lo que suena tanto? ¿Por qué esta cuestión está tan incómoda? ¿Y dónde se puede poner? Interpretativos radican en el hecho de que la iglesia actual o la iglesia contemporánea ha sacado a Israel del escenario, digamos, de la escritura. Entonces, cuando se saca a Israel del escenario de la escritura, inmediatamente todo aquello que está dado a Israel comienza o a alegorizarse o a aplicarse a la iglesia. Y nosotros tenemos que saber que la nación de Israel sigue Dios teniendo un plan para ellos, pero que en este momento, como dice el libro romano, está endurecido en parte, o sea, ese en parte significa un periodo de tiempo, un periodo de tiempo. El capítulo 9, vamos a leerlo desde el versículo 1 al 10. Que es la primera parte que nos habla justamente de la situación de Israel. ¿Quién quiere leerlo? Ya. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, porque son mis parientes, según la carne. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel